Muchos de nosotros, hermanos, son familiares con las historias de los padres que están enseñándole a sus hijos a correr bicicleta. Es un proceso que conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva perseverancia. Y en muchas ocasiones nosotros estamos bien familiarizados con esas personas porque muchos de ustedes han sido esos padres que han estado tratando de ayudar a sus hijos a correr bicicleta. Y una de las cosas que ustedes le dicen a sus hijos, o los que hemos escuchado, o los que hemos sido esos hijos, sabemos que el padre una y otra vez está diciéndole al hijo: pedalea, mueve los pedales, mueve el manubrio para aquí o para allá. Así que le está dando unas instrucciones. Pero el padre aún lo sigue sosteniendo, sigue poniendo su mano detrás de él y lo sigue guiando y lo sigue llevando por el camino. Y el padre está seguro que su hijo va a poder lograr correr la bicicleta porque él lo está sosteniendo y él lo está guiando. Y en esta mañana, en el pasaje que nosotros tenemos a continuación, 2 de Timoteo 1 del 8, y vamos a ver hasta el versículo 18, nosotros vamos a ver que el evangelio es suficiente para que cumplamos nuestro ministerio. Y a diferencia del niño que llega a un punto donde ya no depende de su padre y sale a correr la bicicleta por sí mismo, nosotros veremos que esto no es posible para nuestros pastores, para nuestros maestros y tampoco para nosotros como iglesia para poder llevar a cabo nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros siempre necesitamos depender de Cristo y de su obra para poder llevar a cabo nuestro ministerio. Así que comencemos con nuestro primer punto y es, número 1, nuestros pastores y maestros pueden y deben cumplir su ministerio sin avergonzarse por medio del poder del evangelio. Lo voy a repetir si lo está notando: nuestros pastores y maestros pueden y deben cumplir su ministerio sin avergonzarse por el poder del evangelio. Así que vayamos a la palabra del Señor nuevamente y leamos los versículos desde el 8 hasta el 12 y dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Al llegar a nuestra porción en esta mañana, vemos que el apóstol Pablo comienza diciendo: por tanto, en ese versículo número 8, lo cual siempre nos lleva a mirar ¿qué? A lo que él ha dicho antes, ¿no? Porque esa palabra es un conector. Y es que en este pasaje, como nosotros vamos a ver, el apóstol Pablo le está dando a Timoteo unas instrucciones específicas, pero que vienen agarradas de lo que él le acaba de explicar en el pasaje anterior. Timoteo, como vimos la semana pasada, fue recordado de su fe sincera y él fue animado por el apóstol a que avivara el fuego del don que hay en él. Es decir, el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, en este pasaje, luego de él ser animado, al ser recordada su fe y el ministerio que se le ha otorgado, Pablo le está diciendo que debido a que su fe es genuina y que su ministerio también es genuino, él no debe avergonzarse del ministerio y el mensaje que se le ha sido encomendado. Hermano, hay ocasiones donde quizá a usted le han pedido que lleve un mensaje a otra persona. Pero debemos ser honestos, cuando usted escucha el mensaje en ocasiones que le están pidiendo que comparta, a usted se le quitan las ganas de llevar ese mensaje. A usted le da vergüenza que un familiar de usted le diga: oye, ve a donde el doctor, allí a donde el hermano Andrés, ve allá a donde el hermano Andrés, a donde el doctor, y dile que el medicamento que me recetó no me está funcionando.
créame, a usted se le quitan las ganas de ir al doctor y decirle eso. ¿Por qué? Porque el doctor sabe lo que está haciendo cuando está recetando algo. Y él es la autoridad en el campo de la salud, así que a usted le daría vergüenza que le pidan eso y usted titubearía en llevar y comunicar ese mensaje. No tan solamente a veces por el contenido del mensaje, sino también por la persona que está tratando de enviar el mensaje. A veces da vergüenza también. Imagínense que a usted le dicen: oye, te vamos a dar un privilegio de que puedas conocer al presidente de tu país y puedas pasar unos minutos con él charlando acerca de política. Y uno de sus vecinos, que no sabe nada de política, se le acerca a usted y le dice: oye, me enteré que vas a hablar con el presidente, ¿le puedes dar este mensaje de mi parte? A usted le va a dar vergüenza y usted dice: no, yo no me atrevo a decirle lo que tú me estás diciendo porque tú no sabes nada de política, tú no eres una autoridad en el campo de la política, y el presidente sí lo es. El presidente hizo su carrera en política y sabe lo que está diciendo. Así que hay mensajes que por su contenido y por la persona que lo está tratando de enviar, su mensaje puede causar vergüenza. Sin embargo, eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo todo lo contrario. Le dice que no se debe avergonzar. En el versículo 8 le dice: no te debes avergonzar del mensaje que se te ha otorgado. Tampoco se debe avergonzar de Pablo mismo, quien se encontraba en cadenas por proclamar el evangelio de Jesucristo. Incluso si nosotros vamos a los versículos 11 y 12, Pablo está diciendo: para este evangelio, para este mensaje que se te está encomendando a ti, él le dice: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero yo no me avergüenzo. Pablo le está diciendo: mira mi ejemplo, yo fui constituido por Dios y yo no me avergüenzo del testimonio. Y es el mismo testimonio que él le había encargado a Timoteo. Pero ¿por qué Pablo le está diciendo que no debe avergonzarse? Y les voy a dar dos razones. ¿Por qué es que Pablo no se avergüenza? Número uno, porque Pablo sabe quién envió el mensaje. Y Pablo sabe que la persona que envió el mensaje es la máxima autoridad y sabe lo que está haciendo. Él sabe que todo el poder lo tiene Dios y es Dios quien lo envió con ese mensaje. Y número dos, Pablo también estaba convencido de la autoridad y la claridad que tenía su mensaje, y es a lo que apunta Timoteo en los versículos centrales del 9 al 10. En esta sección Pablo le dice a Timoteo cuál es ese contenido de su mensaje. Y no es que Timoteo no lo sepa, pero como la semana pasada, Pablo le está recordando a Timoteo lo que es el contenido del evangelio en su pureza. Aquí Pablo le deja claro a Timoteo lo bueno de esto, y es que le recuerda en el versículo 9, si va conmigo al versículo 9, le dice: él, hablando de Dios, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Y le dice: no según nuestras obras, no según lo que tú y yo hayamos podido hacer, sino que él le dice: es según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Así que Pablo le está recordando que esto dependía de algo que Cristo ya había hecho. Pablo le está diciendo a Timoteo: el que nos está enviando con el mensaje es la máxima autoridad, y nos está enviando con un mensaje claro, con un mensaje de salvación que no depende de lo que tú y yo podamos hacer, sino que depende de algo que Cristo ya completó, depende de lo que Cristo ya hizo. Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, derrotó a la muerte, como dice el versículo 10. No tan solo derrotó a la muerte, sino que eso implica que trajo a la luz la vida y por tanto la inmortalidad. Y Pablo quiere que Timoteo descanse en la certeza de que aún en cadenas y en prisión, o hasta la propia muerte que pudiera enfrentar Timoteo por predicar el evangelio, nada de eso, hermanos, tendría poder sobre su vida, porque ya Cristo lo había resuelto a través de su muerte, a través de su resurrección. Y Cristo mismo y el Señor mismo lo iban a guardar hasta el final. ¿Por qué? Porque a diferencia de la historia del médico y del político, el evangelio no es un medicamento mal recetado, hermanos.
El mensaje del Evangelio tampoco viene dado por alguien que no sabe lo que está diciendo y que no tiene autoridad para respaldar sus palabras. El mensaje del Evangelio es certero, es efectivo y viene de la autoridad máxima, viene dado por Dios mismo. Por lo tanto, a nuestros pastores, Víctor, el pastor Roberto, a los maestros de la palabra que están entre nosotros, por medio del Evangelio que nosotros hemos conocido, por la gracia de Dios, es que nosotros vamos a poder ser sostenidos como lo hemos sido hasta ahora, para continuar con el ministerio de la predicación del Evangelio. Y podemos siempre descansar en el poder del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a poder ser fieles a pesar de los sufrimientos que pudieran implicar la predicación y la proclamación fiel del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo ya sufrió. Cristo ya murió. Cristo ya dio su vida. Y por lo tanto ahora tenemos la seguridad, la esperanza de que Él nos va a ayudar a ser fieles en la proclamación del Evangelio. Pastores, maestros, les recuerdo, la iglesia es completamente del Señor Jesucristo. Él fue el que murió y derramó su sangre por la iglesia, y por su gracia les ha dado el privilegio y la gran responsabilidad a ustedes, pastores, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que continúen descansando en el Señor, continúen descansando en el poder del Evangelio para predicar sin avergonzarse, sabiendo que el Evangelio continuará trayendo vida a aquellos que están muertos espiritualmente. El Evangelio y la palabra del Señor va a seguir avivando esta iglesia y la obra del Señor en medio nuestro, así que permanezcan fieles al Señor. Por más grandes que vengan los desafíos, el cansancio, los retos, al ver que hay personas también que se oponen a la proclamación del Evangelio, al ver que hay personas que también se quieren oponer a lo que el Señor hace en medio nuestro, continuemos fielmente predicando el Evangelio. El Señor nos va a sostener. Pastores, el Señor los va a sostener. Así que continúen fielmente predicando la palabra del Señor para así cumplir nuestro ministerio. Iglesia, nosotros como pueblo de Dios y cada uno de ustedes como miembros del cuerpo de esta iglesia local, entendamos que el trabajo principal de nuestros pastores y de nuestros maestros es enseñar la palabra de Dios. Eso nosotros lo vemos en Hechos capítulo 6. Si los quiere anotar y está tomando nota, anote Hechos capítulo 6, vaya y revíselo, versículos 1 al 7. Allí se nos muestra que el trabajo principal de los pastores y los líderes de la iglesia es dedicarse a la palabra de Dios. También el mismo Pablo se lo dice a la iglesia en Éfeso. Acompáñenme a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo número 11. Porque esto es bien importante, ya que Pablo está declarando y diciendo: este es el trabajo principal de los pastores. Iglesia, nosotros tenemos que conocer eso bien. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 11: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo número 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le ha dado regalos a la iglesia en sus pastores. Iglesia, el Señor nos ha dado regalos al darnos a nuestros pastores para que ellos nos preparen en la palabra del Señor y nosotros seamos equipados para hacer la obra del ministerio. Y esto es lo que Pablo quiere que Timoteo tenga en su mente y que él se encargue de hacer su trabajo sin importar las consecuencias que él pueda enfrentar. Pero hermanos, les recuerdo, así como era cierto para Timoteo, que estaba enfrentando dificultades y que Pablo le está advirtiendo que el ministerio no iba a ser fácil, hermanos, eso sigue siendo cierto para nuestros pastores en esta iglesia. El trabajo que ellos tienen que hacer no es fácil. Iglesia, nosotros tenemos que continuar orando por ellos para que se mantengan firmes y también darles palabras de ánimo constantemente. Porque el trabajo que ellos están haciendo, hermanos, no es nada fácil. Ellos también están enfrentando retos. Ellos también tienen que enfrentarse a personas que se quieren oponer a su ministerio, al ministerio que Dios mismo les ha otorgado.
y ellos tienen que continuar fielmente haciendo su labor. Así que, iglesia, por favor, oremos por nuestros pastores. Animemos a nuestros pastores. De hecho, es la misma oración que hace el apóstol Pablo, o la oración que le pide el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Vayan ahí en Efesios capítulo 6, versículo 19. Simplemente giren 2 páginas y miren la oración que le pide el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Hermanos, oremos esto por nuestros pastores. Continuemos orando para que ellos puedan llevar a cabo su ministerio. También les quiero animar al recordarles que esto ustedes lo han estado haciendo, iglesia. Esto no es algo nuevo para ustedes. Ustedes lo han hecho al afirmar a nuestros pastores en su ministerio y seguir su enseñanza por los pasados años. Desde los que estuvieron en Charlotte con la iglesia Sólida de Gloria, que hay algunos de ustedes que se han mantenido fieles y firmes en el Señor, siguiendo el liderazgo del pastor Víctor, hasta los que ya se encontraban acá, al recibirle, afirmar su ministerio y continuar siguiendo su enseñanza. Y hasta el día de hoy, aquellos que nos hemos añadido, que hemos seguido fieles en esta iglesia, estamos afirmando a nuestros pastores y siguiendo su enseñanza. Ustedes también lo han hecho al afirmar al pastor Roberto como uno de nuestros pastores. Así que continuemos también sosteniéndolos en oración. También les recuerdo que ustedes lo han hecho, iglesia, cuando juntos servimos a un grupo de pastores que vinieron el fin de semana para el taller de predicación expositiva. Ustedes estuvieron aquí sirviendo, ustedes estuvieron aquí fielmente, ustedes estuvieron orando con meses de anticipación por ese taller. Iglesia, eso es apoyar la obra del ministerio. Eso es sostener a nuestros pastores, sostener a los líderes de esa iglesia. Y les animo a que así como el Señor les continúe guiando a servir a esta iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio, les recuerdo que es en dependencia de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio que lo hemos podido hacer y que vamos a poder continuar haciéndolo, solamente en dependencia del evangelio. Pero entonces la pregunta es: ¿cómo es que ese ministerio se debe llevar a cabo? Y creo que Pablo es lo que responde en los siguientes versículos aquí, en los versículos del 13 al 14. Y Pablo le va a decir a Timoteo no solamente que sufra penalidades, que no se avergüence del evangelio, sino que le dice que lo tiene que hacer de una manera fiel, guardando el mensaje tal y como se le ha dado. Así que vayamos a nuestro segundo punto. Y es que nuestros pastores tienen que mantenerse fieles al mensaje que se les ha otorgado. Punto número 2, iglesia. Nuestros pastores tienen que mantenerse fieles al mensaje que se les ha otorgado. Versículos 13 y 14 dicen así: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. En estos versículos, Pablo está animando a Timoteo a ser fiel al mensaje y les recuerda que es el mensaje que ha recibido de parte de Pablo mismo. No era un mensaje nuevo, era lo que Pablo le había enseñado, pero la pregunta es: ¿qué fue lo que Pablo le enseñó? Pues Pablo mismo lo dice en varias ocasiones en algunas de sus cartas, pero quiero que me acompañen a Hechos capítulo 20 para ver cómo Pablo, en medio de una despedida muy emocional, está recordándole a un grupo de pastores en qué consistía su ministerio. Así que en Hechos 20, versículos 20 al 21 y 24 al 27, vamos a ver cuál era el contenido del mensaje al cual Pablo se dedicó durante su ministerio. Y él dice en Hechos 20, versículos 20 al 21, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos, y aquí va el contenido,
del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego él dice en los versículos 24 al 27, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. ¿Cuál era ese ministerio? ¿Cuál era ese mensaje? Para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. Y termina en los versículos 25 al 27. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el consejo de Dios. Pablo, mientras se estaba despidiendo de este grupo de pastores, en el cual lo más probable es que Timoteo se encontraba entre medio de ellos, y él era parte de ese grupo de pastores del cual Pablo se estaba despidiendo, Pablo en ese momento le afirmó y les dijo: este es mi ministerio, predicarles toda la palabra de Dios. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y es lo que le está recordando a Timoteo, y es lo que le está pidiendo, de hecho, en un mandato que le está dando. Le dice: Timoteo, tú tienes que dedicarte a mantenerte fiel y enseñar el consejo puro de Dios, la palabra pura de Dios. Ese era el contenido del mensaje, pero él tenía que hacerlo con fidelidad y sin alterar el contenido del mensaje. Y eso es lo que él le dice en el versículo 4, en el versículo 14, que lo tiene que hacer con fidelidad, pero en dependencia del Espíritu Santo. Timoteo no podía descansar, como ya hemos visto, en su propia persona. No podía descansar en su preparación porque estuvo con el apóstol Pablo. Él no podía descansar en su carácter, no podía descansar en su personalidad, en su liderazgo. Timoteo tiene que entender que él puede mantenerse fiel y guardar con fidelidad la palabra de Dios en completa dependencia del Espíritu Santo. Y es que aquellos que se dedican a enseñar la palabra del Señor no pueden nunca descansar en sus métodos, ni habilidades para hablar y convencer, ni en su preparación académica. Así como el salmista clamaba al Señor en el Salmo 119, versículo 18, el salmista decía: abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Es en completa dependencia, hermanos, del Espíritu Santo que podemos enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Y para entender esto un poquito mejor, les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la universidad, yo trabajé por varios años como instructor de natación. ¿Okay? Mi trabajo consistía principalmente en que yo tenía que entrar al agua con un grupo de niños que no sabían nada y tratar de que no se ahogaran. Yo era uno solo y habían veces que habían 8 o 10 niños. Yo tenía que tratar de asegurarme de que ellos aprendiesen a nadar y que no se ahogaran. A diferencia de los entrenadores de natación, los entrenadores tienen niños que ya saben nadar y simplemente mejoran las destrezas, mejoran las habilidades. Pero yo no, yo tenía que enseñarles a nadar porque no sabían. Así que yo tenía que entrar al agua con ellos, pero cuando llegaban los meses de octubre, hermanos, y de noviembre, que la temperatura empezaba a bajar un poco y el agua se ponía fría, ¿a que no saben quién no quería entrar al agua? Este que está aquí. Yo decía, yo no me voy a meter al agua. Y yo pensaba que con darle las instrucciones específicas a ese grupo de niños, ellos podían entrar al agua solitos, sin que yo entrara al agua, y ellos iban a poder nadar. Hermano, en el primer minuto que yo intentaba hacer eso, yo tenía que brincar al agua y tratar de rescatar a uno de los niños. Porque no sabían, yo tenía que sumergirme. Así que, así suena muy absurdo, ¿no? Estás tratando de enseñarle a nadar a unos niños y tú no te mojas en el agua y tú no entras al agua. Hermanos, algo similar ocurre para los que enseñan la palabra de Dios. Es absurdo que nosotros que enseñamos la palabra de Dios, que nuestros pastores, los maestros, traten de enseñar la palabra de Dios en dependencia de sus habilidades, en dependencia de lo que pudiéramos lograr hacer con nuestras palabras. Hermanos, los pastores, los líderes, los maestros tienen que enseñar en dependencia
del Espíritu Santo, se tienen que sumergir en comunión con el Señor para poder enseñar con fidelidad la palabra del Señor. Así que si queremos permanecer fieles, descansemos en el Espíritu Santo, estando constantemente en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque como hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, lo que Satanás ha estado tratando de atacar constantemente y que lo ha hecho es la palabra de Dios. Hermanos, siempre ha sido la palabra de Dios desde el principio. Él le cuestionó a Eva y quiso poner en duda la palabra de Dios, y de esa manera fue que la engañó. ¿Con que Dios dijo esto? Cuando Dios no había dicho. Puso en duda la palabra de Dios. Y una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, nosotros vemos desde el Antiguo Testamento ejemplo tras ejemplo donde el consejo de Dios y su palabra fueron puestas en duda o alteradas, y el pueblo de Dios o aquellos que pusieron en duda la palabra de Dios terminaron sufriendo las consecuencias. Les doy un ejemplo, Números capítulo 11. En Números capítulo 11, el pueblo del Señor estaba en el medio del desierto y comienzan a quejarse en contra del Señor y a decir, ay, es que nosotros no tenemos carne, lo único que tenemos para comer es maná. Y comienzan a murmurar en contra del Señor. Y el Señor dice, ustedes quieren carne. Y en Números capítulo 11, Dios hablando con Moisés, Dios le dice a Moisés, yo no le voy a dar carne un día. Yo no le voy a dar carne 2 días, ni 5, ni 10, ni 20 días. Yo les voy a dar carne por 1 mes completo hasta que la carne se les salga por las narices. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Yo no lo estoy parafraseando. Dice, hasta que se les salgan por las narices, que ya ellos estén hartos de la carne que yo les voy a dar. Por aquí viene Moisés a poner en duda y a cuestionar la palabra del Señor, y Moisés le dice que eso era básicamente imposible. Y le dice, Señor, nosotros somos como 600,000 hombres aquí. ¿Cómo tú vas a alimentar con carne a todos estos? Tendríamos que degollar a todos los bueyes, a todas las ovejas. Tendrías que juntar todos los peces del mar para poder darles de comer carne. Ay, Moisés, ¿qué hiciste? Dios le responde en el versículo 23 del capítulo 11 y le dice, ¿está limitado el poder del Señor? Y luego le dice, ahora verás si mi palabra se te cumple o no. ¿A que no saben qué pasó después en los versos siguientes? El pueblo del Señor comió carne. No por 1 día, no por 2 días, pero comieron carne como el Señor lo había dicho, hasta que se les salieron por las narices. Hermanos, una y otra vez la Biblia nos enseña que la palabra de Dios se cumplirá y se nos muestra cómo nosotros debemos guardar y entender que la palabra de Dios es certera y no debe ser dudada ni alterada. Nuevamente a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros maestros específicamente, ustedes son los que tienen la responsabilidad principal de enseñar la palabra de Dios en su pureza. A pesar de que existen muchísimos recursos que los utilizamos semana tras semana, que son muy buenos para ayudar a entender mejor la palabra, ninguna confesión, ningún credo, ninguna declaración de fe, ningún comentario son la palabra viva, poderosa, inerrante e infalible de nuestro Señor. Continuemos con nuestro deseo ardiente de conocer, como le decía el apóstol Pedro a su iglesia, a la iglesia en Asia. Anhelemos la palabra no adulterada del Señor, anhelemos esa pureza. Y creo que en nombre de la congregación yo debo darle las gracias a los pastores, porque como iglesia nosotros podemos ver el énfasis central que hay en esta iglesia de la palabra de Dios constantemente. Así que yo le doy las gracias a los pastores Víctor, Roberto, al otro grupo de pastores en el otro lado. Gracias, porque ustedes constantemente se están esforzando por enseñarnos con fidelidad la palabra del Señor. Iglesia, nuestros pastores quieren que nosotros seamos entrenados en la palabra del Señor. Y nosotros vemos cómo ellos tratan y hacen el esfuerzo de ir libro por libro, capítulo por capítulo. En los pasados 2 años y medio, iglesia,
Si usted no tiene una idea clara de esto, pero les voy a compartir este dato. En los pasados 2 años y medio en nuestra iglesia se han predicado los siguientes libros. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer libro de Samuel, y nos encontramos ahora mismo trabajando en el segundo libro de Samuel los domingos en la noche. Así que si usted no está viniendo los domingos en la noche, le animo a que venga, porque es otro tiempo donde nuestros pastores están haciendo el esfuerzo de enseñarnos la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. También se predicó el libro del profeta Ageo, se predicó el libro de Daniel, se predicaron el primero y segunda carta del apóstol Pedro. Marcos lo vamos a terminar esta semana, el miércoles. Nuevamente, si usted no está viniendo los miércoles, por favor vengan para seguir siendo entrenados en la palabra del Señor. Estamos actualmente trabajando en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y nos encontramos ya casi en la parte final de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Eso ha sido solamente en los 2 pasados años. Y ha sido por la gracia de Dios y porque nuestros pastores y líderes tienen la convicción de enseñarnos todo el consejo de Dios. Por lo tanto, quiero animarles a que sigamos su enseñanza con alegría y con sujeción como iglesia. Yo también quiero animarles a que ocupemos a nuestros pastores también, a que vayamos a donde ellos, a que les hagamos preguntas. Mira el pastor Roberto está allí con su hijo, pero está desesperado porque vayan y le pregunten y lo ocupen, porque es su trabajo. También el pastor Víctor, ellos quieren recibir las preguntas de ustedes para entrenarlos a ustedes en la palabra del Señor. Así que, hermanos, ocúpenlos. Para eso el Señor los ha puesto en medio de nosotros. En vez de ir a YouTube para ver qué pudiera significar esto o qué pudiera significar aquello, para ver qué es lo que está pasando en esta otra nación, para ver qué es lo que ha pasado con el otro lado, vayamos a donde nuestros pastores, hagámosles preguntas. Ellos están deseosos y con ánimo de responder nuestras preguntas con relación a la palabra del Señor y cómo aplicarla a nuestra vida. Ellos están dispuestos, ellos quieren hacer eso. Así que aprovechemos el gran regalo, hermanos, y el gran privilegio que tenemos en nuestros pastores y sigamos su enseñanza, porque nos está enseñando la palabra de Dios. Y de manera muy similar, ahora quiero hablarle a aquellos que son padres, a aquellos que son esposos, que son jefes de familia. El Señor también a nosotros nos ha dado una encomienda muy similar, y es la tarea de comunicar con fidelidad el mensaje de la palabra del Señor a nuestras familias. A pesar de que quizás en momentos puede ser el caso de que tu esposa no quiera escuchar este mensaje, a pesar de que tus hijos en alguna etapa de sus vidas no muestren interés en escuchar el mensaje puro de la palabra de Dios, a pesar de que tú mismo a veces te sientas incapaz de servir y enseñar este mensaje porque piensas que no sabes tanto o que no estás lo suficientemente preparado, déjame animarte y recordarte que de la misma manera que el Señor te ha salvado por medio de su gracia, el Señor es fiel para sostenerte en el trabajo que te ha dado como padre de tu familia, como jefe de tu hogar. Él te va a sostener para que tú seas fiel en cumplir tu ministerio. Toma 5 a 10 minutos, léele la Biblia a tu esposa, a tus hijos, ora por ellos. Hazlo siempre en dependencia del Espíritu Santo. Aprovechemos que vamos a comenzar a estudiar el libro de adoración en familia. Estemos aquí presentes para ver cómo podemos ser más efectivos en el ministerio que el Señor nos ha otorgado. Pero siempre, hermanos, recordemos que vamos a poder ser fieles en cumplir nuestro ministerio sabiendo que seremos sostenidos por medio del Evangelio de Jesucristo. Iglesia, de igual manera, este pasaje nos va a hablar ahora de manera directa a nosotros mientras llegamos a la sección final, versículos 15 al 18. Y ese es nuestro punto final, el punto número 3. Iglesia, cumplamos nuestro ministerio apoyando a aquellos que laboran en la palabra del Señor. Lea conmigo los versos 15 al 18. Ya sabe esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día.
Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo en estos versículos le muestra a Timoteo el ejemplo de la respuesta de aquellos que han estado alrededor de él mientras él cumplía su ministerio. Y él comienza por decirle a Timoteo que todos los que estaban en Asia le habían vuelto la espalda, y entre ellos estaban Figelo y Hermógenes. ¿Quiénes eran estos dos hombres? ¿Quiénes eran estos señores que se nos presenta aquí? Pues probablemente leyendo este versículo lo que vemos es que fueron personas que en algún momento profesaron seguir la enseñanza del apóstol Pablo, pero luego le dieron la espalda y no lo apoyaron. Y esto es algo que no era nuevo, y lo veremos más adelante cuando Pablo también dice que Demas lo ha abandonado en el capítulo número 4 de esta misma carta. El apóstol Pablo dice: Demas me ha abandonado y se ha ido tras las cosas de este mundo. A manera de contraste es interesante porque él presenta el caso de Onesíforo. Y Onesíforo hizo, según el apóstol Pablo, lo que era de esperarse de un creyente. Le dio consuelo al apóstol Pablo, no se avergonzó de él ni de sus cadenas, sino que buscó hacer el bien al apóstol Pablo. Y la oración de Pablo es que pide que a Onesíforo y a su casa se le conceda misericordia por el trabajo que él hizo al sostener y al apoyar el ministerio de la predicación a través del apóstol Pablo. De la misma manera, iglesia, ya hemos estado hablando acerca de esto. Nosotros como creyentes debemos anhelar constantemente hacerle bien a aquellos que trabajan en la predicación del evangelio entre nosotros. Porque el Señor ya nos ha transformado, hermanos, para un amor puro, sincero de hermanos, para que nos amemos mutuamente y que amemos su reino y la expansión del mismo. Y como vimos anteriormente, el trabajo de los que nos enseñan es prepararnos, hermanos, para que nosotros hagamos la obra del ministerio y que el reino de Dios siga siendo expandido. Así que, iglesia, continuemos apoyando y sosteniendo a nuestros pastores y maestros, sabiendo que vamos a recibir misericordia de parte del Señor en aquel día. Y también en Hebreos 13, versículo 17, el autor de los Hebreos está diciéndole a la iglesia: sus pastores un día se van a tener que presentar delante de Jesucristo y van a tener que rendir cuenta por ustedes, los miembros de la iglesia. Y el autor de Hebreos les dice allí en el capítulo 13, versículo 17, procuren que ustedes sean miembros de una iglesia de tal manera que cuando sus pastores tengan que presentarse delante del Señor para rendir cuenta por sus vidas, lo hagan con alegría y no lo hagan quejándose. Anhelemos, hermanos, y procuremos ser ese tipo de miembros de nuestra iglesia local, aquellos por los cuales nuestros pastores pueden con alegría dar cuentas delante del Señor, porque hemos hecho lo que es de esperarse de un creyente. Iglesia, también tengo que darle las gracias a ustedes por las innumerables ocasiones donde ustedes han apoyado el ministerio de la preparación de hombres para la proclamación fiel de la palabra de Dios. En esta iglesia hoy mismo se está enviando al joven que está predicando en el otro lado a ser pastor de una iglesia en Virginia. Eso es posible, hermanos, por la bondad de ustedes, porque ustedes han sostenido el ministerio. Nosotros el año pasado enviamos al hermano Josué Lara, también por la bondad de ustedes, por el cariño de ustedes. Hermanos, y hoy estamos recibiendo a Samuel, que después lo van a presentar. Pero hermanos, continúen haciendo eso. Ustedes lo han hecho demasiado bien. También lo hicieron con el hermano Eder. Vino, estuvo entre nosotros. Ustedes lo apoyaron. Ustedes lo hospedaron. Ustedes procuraron que él estuviese bien en todo momento. Iglesia, de eso se trata, el que nosotros apoyemos la obra del ministerio. Y nosotros lo vamos a poder hacer siendo fieles al Señor mientras ponemos nuestros ojos en Cristo y somos sostenidos por medio de su glorioso evangelio. Pero ahora, amigo y amiga que me escuchas, si estás buscando un mejor futuro para tu familia, en esta tierra, en este mundo, en esta nación, y al escuchar que yo hablé sobre aflicciones, sobre sufrimientos, sobre cadenas,
Y todo eso, las persecuciones que le llegan a los cristianos, y tú has estado pensando y diciendo, bueno, esa parte yo no la quiero. Yo no quiero las persecuciones, yo no quiero perder nada, yo no quiero estar en cadenas. Yo no quiero que lleguen ataques a mí. Lo más probable es que tú puedas estar pensando y teniendo tu mente en las cosas de este mundo. Y lo que estás haciendo es poniéndole valor y dándole valor a lo material de este mundo, anhelando una vida buena aquí y ahora. Pero todo lo que este mundo ofrece es una falsa libertad. Es una falsa libertad que lleva a una real atadura en la cual quizás lo más probable es que ya te encuentres en ella. Pero yo quiero que sepas que la verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús y su obra perfecta, como ya hemos visto. Así como el apóstol Pablo podía descansar en que aún en cadenas, en prisión, en que aún enfrentando la muerte, él podía estar firme, siguiendo el ministerio que se le había otorgado. Quiero decirte que hay libertad en Cristo. Quiero decirte que hay libertad si tú pones tu esperanza y tu confianza completamente en el Señor Jesucristo. Y mi oración es que puedas venir a Él y dejar a un lado la idea de vivir tu vida en la falsa libertad que ofrece este mundo y decidas humillarte bajo el Rey que lo gobierna todo y que es poderoso para sostenerte a ti también si confías en Él. Y de esta manera, hermanos, nosotros podemos concluir que definitivamente nosotros no saldremos solo en la bicicleta en algún punto como los niños cuando logran aprender y correr la bicicleta. Nosotros no vamos a terminar haciendo eso, hermanos. Por el contrario, nuestro trabajo como creyentes, el trabajo de los pastores, es cada día más poner sus ojos en Cristo para depender de Él y poder cumplir la obra del ministerio con fidelidad y sin vergüenza alguna, mientras somos sostenidos por el Evangelio. De la misma manera, iglesia, sostengamos y apoyemos a aquellos que trabajan y se esfuerzan por la predicación de la palabra de Dios con nuestros ojos puestos en Cristo, porque es por medio de su gracia que nosotros seremos sostenidos para llevar a cabo con fidelidad la obra del ministerio. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque esta tu poderosa palabra ha hablado de nuestras vidas en esta mañana y te pedimos y te rogamos, Señor, en este momento, que seas tú ayudándonos y asistiéndonos por medio de tu Espíritu Santo a mantenernos firmes en tu palabra. Te ruego, Señor, que sigas tú dándole el deseo a nuestros pastores y al grupo de nuestros maestros a ser fieles a ti, Señor. Señor, te doy gracias. Y en nombre de esta iglesia, Señor, te damos las gracias por poner a tan excelentes hombres en medio nuestro para enseñarnos la palabra tuya, Señor. Y te pido, Señor, que como iglesia nos ayudes a cada uno de nosotros a poder apoyar fielmente el ministerio, mientras tú nos recuerdas diariamente el poder de tu evangelio y la gracia que se nos ha sido otorgada por medio de Jesucristo, por la cual, Señor, nosotros somos libres y disfrutamos de una vida nueva y de inmortalidad junto contigo. Así que te damos gracias y oramos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.